Hola, ¿cómo va? Emigrar probablemente sea una de las cosas más lindas y maravillosas que hice en toda mi vida, pero a veces duele. Por eso quería hacer este video, para hablar de aquellas cosas que no aparecen muy seguido en redes sociales, pero que en la vida real pasan y duelen. Hablemos de lo que significa emigrar, que es como poner tu vida entera adentro de una valija o más de una e ir en busca de un mejor futuro. El tema es que el futuro no siempre está garantizado. Hay muchas cosas que afectan cómo le va a ir a uno. En las redes suelen verse cosas maravillosas y desde ya que existen. Pero cómo va a ser la cosa depende de muchos factores. No somos robots, caza oportunidades. Somos personas que tenemos sentimientos, opiniones, dudas y a veces dolor. Por eso es que quería hablar un poco de eso. Hola, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Bienvenidos. Si esta es tu primera vez acá o aún no te suscribiste al canal, no sé qué estás esperando. Dale, suscríbete al canal, así podemos seguir en contacto. Y puedes seguir de cerca todas estas reflexiones, opiniones, consejos e incluso las entrevistas que suelo hacer con inmigrantes de todas partes del mundo. Si a vos te tocó emigrar y vivís en otro país, contame un poco qué sentís. ¿Te pegó algún dolor fuerte en algún momento? O a medida que vayas viendo el video, déjame tus comentarios sobre las cosas que voy a ir planteando. Creo que emigrar e irse a otro país a veces puede doler mucho, y también siento que hablar un poco de esas cosas a veces puede ayudar. O ver videos como estás haciendo en este caso. Espero que sume y que sirva. Una de las cosas que duele al emigrar creo que es el imaginarse cómo podría haber sido la vida de uno y de su familia si te tocó emigrar con familia en el país de origen del que uno viene, ¿no? Por más que uno vuelva incluso a ese país, uno vuelve de otra manera, en otro momento, en otras circunstancias. Así que creo que imaginar lo que podría haber sido esa vida en ese lugar es un ejercicio que uno puede llegar a hacer, pero es imposible saberlo. Y a veces eso duele, el no poder saber cómo hubiera sido y si eso hubiera sido la vida que uno desearía para uno y para aquellos que te rodean, ¿no? También, si te mudás con hijos, duele obviamente el moverlos, el quitarlos de su entorno habitual, familia, amigos, ciudad, colegio, todas las cosas que los rodean, el parque al que los llevas a jugar, tantas cosas muy grandes o muy chiquitas, pero que todas hacen al día a día de una persona y más aún de un nene chiquito, ¿no? Y el remover también las memorias. Voy a hablar un poco hacia el final del video de ese tema y de hecho voy a compartir, quédate hasta el final que voy a compartir 3 cosas muy interesantes, creo yo, de mi infancia ligadas a mis abuelos. Quédate hasta el final que las repasamos juntos. Pero volviendo al tema de los hijos de uno, cuando uno se va, esa relación que se genera con los abuelos, vaya uno todas las semanas o de vez en cuando, se va generando una relación, un contacto, unas historias, un montón de cosas que van pasando, hasta cosas que los abuelos hacen por uno, desde jugar con ellos, hacer alguna actividad juntos, cocinar, tomar mate, lo que sea. Creo que hay muchas cosas que uno se pierde y creo que realmente a veces duele. Si tuviste la suerte de tener a tus abuelos con vida y con uno, creo que a veces duele el pensar que eso no va a existir para tu hijo porque estás en otro lugar y por más que hables por Zoom o que visites de vez en cuando, nunca va a ser lo mismo. Esa relación y conexión creo, en mi opinión al menos, que nunca va a existir de la misma manera. Existen otras cosas, por supuesto, pero eso es algo que se pierde y a veces duele bastante. Creo que también duele el hecho de que, como decía antes al principio, emigrar puede ser algo fantástico, maravilloso, con experiencias realmente irrepetibles, mágicas, que no hubieran ocurrido nunca si uno no lo hubiera hecho, probablemente. Y lo que duele quizá es el precio que uno tiene que pagar por eso, ¿no? El renunciar a recuerdos, momentos, historias, las cosas aquellas de las que la gente habla, ¿no? El perderse cumpleaños, fiestas, celebraciones, entierros, casamientos, tantos momentos muy importantes en la vida de una familia y que uno a veces puede viajar si tenés la suerte de poder hacerlo o sencillamente las situaciones no dan como para andar viajando en ese momento y duele, a veces duele bastante. Y creo que en general uno habla mucho de ese tipo de eventos grandes como cumpleaños y casamientos, pero también creo que uno se pierde el día a día y a veces de repente esas cosas que son en teoría más chiquitas, de repente al final cuando uno las suma se hacen más grandes, ¿no? Esos pequeños momentos, esas charlas de café, ese paseo por el parque que te vio crecer, el estar con alguien enfermo de repente, acompañarlo, jugar a las cartas, comer algo, cocinar juntos. Hay tantas cosas que uno hace con aquellos que te rodean y que de repente, estando en otro país, muchas de esas se hacen bastante difíciles. Pero esa es una realidad que creo que, de nuevo, parte de este video es que creo que en Internet en general hay una visión demasiado idealizada de lo que es emigrar y creo que también es cierto que eso puede suceder,
pero también hay un montón de cosas que se pierden, que duelen y que creo que vale la pena mencionarlas, sobre todo si hay alguien mirando este video que está pensando en la posibilidad de irse a otro lugar. Bueno, no digo que no lo hagas, digo que pienses en las cosas que pueden pasarle, las buenas, pero también hay cosas que van a pasar que tal vez no son tan buenas y creo que hay que aceptarlas o al menos tenerlas en cuenta, ¿no? A veces también duele esas cosas propias de la cultura de uno, del país en el que uno viene y que por más que uno quiera transmitirlas a veces se hace a veces muy difícil. En el caso de mi hijo por lo menos, creo que hay cosas que me gustaría por momentos que sea un poco más argentino de lo que es en algunas formas de ser o de actuar, pero no creció en Argentina, creció en otros países, entonces exigirle eso sería bien difícil, sería medio injusto, creo yo. Desde ya que estoy hablando de algunas de las cosas que duelen, hay muchas cosas que no duelen y que son increíbles. La verdad que son bien difíciles de explicar o de poner en palabras. Si tuviera que volver atrás probablemente hubiera cambiado algunas cosas, pero hubiera tomado la decisión igual de irme de mi país. Con todo el dolor y con todas las cosas que menciono y más, me parece que es una experiencia increíble, única. Tiene que ser para uno, ¿no? No todo el mundo, no es para todo el mundo, creo yo. Y no todo el mundo está preparado para ir a todos lados. Creo que depende de muchos factores, de cómo es uno, de cómo es el lugar al que uno va, de si se habla en otro idioma o no, de cómo uno se adapta a esas cosas, de cómo se adapta el otro país a recibir gente de otro lado o no se adapta, ¿no? Si uno va acompañado, de cómo se adapta no solo uno, sino los que te acompañan, hijos o pareja, de la suerte, de la fortuna. Creo que hay muchos factores que hacen que a uno se le haga más fácil o más difícil el emigrar y el poder vivirlo, soportarlo, iba a decir, pero sí, a veces es soportarlo. Vivirlo, sufrirlo, amarlo, creo que es una mezcla de un montón de cosas. Y para terminar, las cosas que les prometí al principio. 3 cositas, 3 anécdotas, por así llamarlas, de cosas que viví con mis abuelos. Tengo pensado hacer un capítulo especial de todo esto porque creo que hay mucho para compartir. Y además, en el caso de muchos de ellos, sí también eran inmigrantes, así que más ligado aún con todo este tema. El primero tiene que ver con mi abuelo materno, que trabajó hasta casi antes de morir. De muy grande, más de 80 años, seguía trabajando. Empezó como fotógrafo en algún momento, hizo otras 1000 cosas más que, como les digo, en algún capítulo aparte puedo hablar de todo eso. Pero al final casi de su vida, era un tipo muy hábil en muchos aspectos y con sus manos también. Yo nunca lo fui, no sé, se ve que ese ADN se perdió y no lo heredé. No puedo armar nada ni arreglar nada, pero él sí. Y entonces tenía un tallercito en su casa, si sos de Argentina, en el barrio de Flores, y arriba en el taller hacía sus cositas, unos muebles de madera muy simpáticos, que vendía por un poco de plata. Creo que no solo le permitía ganarse la vida haciendo algo, sino que además lo mantenía ocupado, ¿no? Mentalmente, físicamente también. Y varias veces subí ahí al taller con él, como les digo, ¿no? Lamentablemente, abuelo, si estás en algún lugar escuchando esto, no aprendí nada de ese tipo. Aprendí un montón de otras cosas, de valores y eso. Pero a pesar de no haber aprendido demasiado a usar mis manos para esas cosas, fueron momentos mágicos. Charlando o incluso en silencio, haciendo cada uno lo suyo y viéndolo trabajar y viendo cómo se esperaba, cómo trabajaba, el esfuerzo que ponía, las ganas con las que hacía esos muebles, la verdad que me llenan incluso hoy a la distancia. Y de nuevo, son cosas esas, ese tipo de detalles y de momentos que mi hijo no va a tener. No va a tener ni tuvo. De manera parecida, por así llamarlo, también hubo momentos muy lindos con mi abuela materna, que entre otras cosas era profesora de piano en su momento. De hecho, empezó tocando el piano cuando las películas eran mudas, y entonces en el teatro o en el cine había un piano y ella tocaba el piano. Se nota que no sé tocar, ¿no? Tocaba el piano para acompañar la película, haciendo música. Pero bueno, además de darnos una especie de concierto para mí y mi hermano en su casa, nos preparaba comida con mucho esmero. Y eso es de nuevo algo que me parece que mi hijo, bueno, cuando visitamos puede llegar a suceder, pero la realidad es que ese contacto semanal o mensual o lo que fuera no existe. Me acuerdo en particular con unos fideos que preparaba mi abuela. Los ponía en una fuente y arriba les ponía salsa de tomate, pero además les ponía jamón y queso. Y los ponía al horno para que se derrita un poco. Y la verdad que aún me acuerdo de lo ricos que eran. Y no sé si eran ricos por la receta en sí, o eran ricos por el momento, por la situación, por el amor que había detrás de eso. Y creo que no era la comida, o el piano en particular. Creo que era la sensación de
sentirse mimado, cuidado, amado. Creo que al emigrar esos momentos de repente son o inexistentes o muy pocos. Y esas historias no vuelven, volviendo al tema del dolor, ¿no? Esas historias no vuelven y por más que uno vaya 10 días de vacaciones, de repente alguna de esas cosas pueden ocurrir, pero lo más probable es que todos esos, llamémoslos rituales, de entre un abuelo o abuela y sus nietos, la unión y el afecto que se transmiten en esos momentos, creo que para muchos hijos de inmigrantes probablemente no estén. Desde ya que hay muchas otras cosas que sí están, pero bueno, estoy hablando de lo que duele en este caso. Y el tercer punto que creo que puedo mencionar del tema de mis abuelos es todo el mundo de las anécdotas. Creo que visitar a los abuelos de uno es como abrir la puerta a un mundo que uno no le tocó vivir porque uno no había nacido todavía, pero te cuentan historias y cosas, algunas quizás hasta tergiversadas o la escuchás desde diferentes lugares o ángulos y cada uno la cuenta a su manera y de repente no coincide del todo, pero es como ver una parte de la historia de uno, de donde uno viene, que uno las va conociendo a través de esas charlas, ¿no? De sobremesa, que a veces se extienden por horas. Por supuesto que uno puede charlar virtualmente, pero creo que esas cosas no se transmiten de la misma manera, en mi opinión. Y creo que cada una de esas historias van sumando y van aportando a entender un poco mejor quiénes son los miembros de nuestra familia, las cosas que pasaron o que no pasaron y poco de dónde venimos, que creo que para un canal sobre inmigración es algo que, no sé, me llamó la atención y me pareció interesante mencionarlo. ¿Qué te puedo decir? Para terminar, si tenés familias grandes, hijos chicos y los abuelos están lejos, mi humilde opinión, si algo te queda de todo este video, es que creo que está bueno conectar seguido, como se pueda, hablar, escribir, cualquier plataforma que se les ocurra, pero no dejes que esos momentos se pierdan. Creo que esos momentos no vuelven. Y permitirles a ambos, a los abuelos y a los nietos, conectar, generar ese lazo invisible quizá, pero muy mágico, muy humano, y que está bueno que no se pierda. Sí se puede, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Me tengo que ir a trabajar. Por eso es que estoy en un hotel, como pueden ver. Pero nada, quería hablar un poco de este tema y compartir estos pensamientos. Me encantaría escuchar los tuyos. Escuchar no, leer. Así que déjamelos en los comentarios debajo. Más allá de eso, historias hay muchas, entrevistas hay unas cuantas, así que podés elegir y nos vemos en el próximo video.